Del 1 al 7, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Vamos a leer la palabra del Señor esta mañana, creyendo, por supuesto, que nuestro Dios tiene para nosotros hoy una palabra puntual, directa a nuestras vidas, una palabra rema, la palabra que transforma nuestras vidas, que nos ayuda a cada uno de nosotros a vivir no en lo natural, sino en lo sobrenatural de Dios. El entendimiento del poder de nuestro Dios desplegado a través de su palabra inspirada y el poder del Espíritu Santo que no solamente inspira esa palabra, sino también produce que nuestros corazones sean abiertos para recibirla. Éxodo capítulo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aleluya su nombre. Padre, te damos gracias esta mañana, porque sabemos que en tu palabra encontramos la revelación perfecta, y que esta mañana, a través del poder del Espíritu de Dios, nuestros corazones son abiertos a las verdades eternas. Permite, mi Señor, que mientras estamos en este lugar, en este recinto, podamos tener nuestro entendimiento abierto para ti, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, nuestra mente dispuesta para escuchar una palabra, mi Señor, que tú quieres fijar en cada uno de nuestros corazones. Nos ponemos a tu disposición totalmente, y que el Espíritu Santo gobierne este tiempo como siempre. En Cristo Jesús. Amén, 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 amén. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Miren la palabra, la pregunta que hace la gente de Israel. La inquietud que surgió en un momento determinado en sus vidas, que quizás también nosotros hemos tenido, que quizás nos hemos preguntado muchas veces cuando pasamos por una situación difícil, cuando confrontamos un dolor, una angustia, una pérdida, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos, cuando hay algo allí que nos incomoda, cuando levantamos nuestras oraciones y parece que no hay respuestas celestiales, volvemos otra vez a la pregunta: ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Será que nos escucha? ¿Será que en medio de tanta lucha, será que esto vale la pena? ¿Será que nos lleva para alguna parte? ¿Será que Dios tiene respuesta para los que le buscan? ¿Valdrá la pena orar? ¿Valdrá la pena hacer tantas vigilias? ¿Valdrá la pena salir a orar alrededor de la ciudad tantas veces, hacer jornadas de oración, levantarnos en la madrugada, escuchar al Señor, escuchar alabanza, leer la Escritura? ¿Valdrá la pena? ¿Será que está Dios entre nosotros? Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán empezó a conocer lo que había sucedido en los campos de concentración. No todo el pueblo alemán se enteró en ese momento de lo que había sucedido específicamente en esos lugares. Después empezaron a salir las historias. Después, cuando terminó la guerra, empezaron muchos a contar, a relatar las experiencias terribles que tuvieron ellos cuando estuvieron en aquellos campos de concentración. Y un pastor protestante llamado Gunther Rutenborg escribió una obra de teatro llamada La señal de Jonás, porque a través de esa obra quería responder la siguiente pregunta: ¿y a quién culpamos de todo esto? ¿Quién es el culpable?
Hay que señalar a alguien. Hay que buscar un culpable de alguna manera. Alguien tiene que cargar con la culpa de este genocidio. Más de 6 millones de judíos fueron exterminados en la Segunda Guerra Mundial en esos campos de concentración, sin contar con todas las atrocidades que los nazis cometieron en Europa durante esa guerra. Y muchos alemanes empezaron a sentirse consternados, entristecidos por las historias que estaban saliendo a la luz. Pero escuchen, ninguno asumía ningún tipo de culpabilidad. En esta obra que él escribió, hay diálogos entre los personajes. Las personas simplemente hablan entre sí y empiezan a decirse cosas, y entonces dice una ama de casa, pues yo no tengo la culpa porque yo estaba luchando con el racionamiento de alimentos en esos días, yo no tengo la culpa. El soldado decía, yo simplemente estaba siguiendo órdenes, así que yo no tengo ninguna culpa. El comandante decía, pues yo seguía las órdenes de lo que me decía el Partido Nacional Socialista, así que yo no tengo la culpa. El partido decía que solo seguía los mandatos de sus líderes, y así cada vez iban subiendo más y más en el escalafón de autoridad. Nadie tiene la culpa. Finalmente, un hombre se pone de pie y declara que la verdadera culpa se encuentra más allá del ejército, más allá del partido, más allá incluso de Hitler. Dios es el culpable. Él es el único que tiene que ser juzgado. Y no solo por lo que los nazis hicieron durante el Tercer Reich, sino por todas las miserias y calamidades que vemos en el mundo. Escuchen esto. Encontraron un culpable. Increíble. Esto era la única respuesta. El ser humano decidió vivir de espaldas a Dios, pero cuando está cosechando los frutos de su locura, entonces tiene que empezar a proyectar culpas en alguien hasta que finalmente encuentre la culpa en Dios. De repente los acusados se convierten en acusadores y pretenden sentar en el banquillo a Dios para que sea juzgado. Y eso fue exactamente lo que sucedió en este acontecimiento que acabamos de leer en Éxodo capítulo 17 con el pueblo de Israel, uno de los episodios quizás más sorprendentes de todo el Antiguo Testamento. Hacía muy poco que los israelitas habían sido liberados de la esclavitud en Egipto y habían cruzado milagrosamente el Mar Rojo para dirigirse hacia la tierra prometida. Escuchen, los seres humanos podemos tener esa tendencia. Cuando ellos cruzaron el mar en seco, dice la Escritura que al otro lado hicieron fiesta. Sacaron los panderos, hicieron fiesta allá todos y celebraron por el gran poder y la misericordia de Dios que los había liberado finalmente de ese enemigo terrible que por muchos siglos inclusive estuvieron ellos sometidos al faraón. Pero ahora había pasado un poco de tiempo. El camino más directo para llegar hasta la tierra de Canaán era simplemente bordeando la franja costera, pero en vez de eso, Dios mismo, escuchen bien, Dios decide internarlos en el desierto. Fue Dios quien decidió llevarlos al desierto. Fue Dios quien decidió que las cosas se hicieran de esa manera. En el versículo 1 con toda claridad nos dice que fue decisión de Dios. Y llegan a un lugar donde están acampando. Ustedes pueden imaginarse si cuando a veces vamos a acampar entre 20 o 30 personas, qué dificultad para organizarnos. Imagínense organizar a 2 millones de personas. Acampando en un lugar y de repente se dan cuenta que en ese lugar no hay agua. Eso que sí que estaba terrible. Dios los lleva allí. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, Moisés nos dice con qué propósito. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Escuchen, la mentalidad del pueblo judío en ese tiempo, del pueblo de Israel, todavía estaba sometida a la esclavitud. Era una mente de esclavos. Tanto que muchas veces, aunque todas las cosas Dios les daba, ellos seguían pensando en los ajos y las cebollas que consumían en Egipto. Ellos seguían unidos al alimento en lugar de estar mirando hacia la tierra prometida. Seguían mirando hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Así que Dios dice, tengo que hacer que mi pueblo madure. Tengo que preparar un pueblo que de verdad entre a la conquista en la tierra prometida. Que sepan, que estén preparados para las nuevas cosas que yo les voy a dar. Porque la tierra que yo les he entregado es una tierra que fluye leche y miel. Pero van a encontrar gigantes, van a encontrar obstáculos. Y si no están preparados no van a poder asumir lo que yo les quiero dar. Mis queridos hermanos, no hay duda que Dios desea bendecir tu vida y la mía. No hay duda que Dios desea bendecir tu familia, desea bendecir tu ciudad. Pero también tiene que pasarnos a nosotros a través del fuego para prepararnos para recibir esas bendiciones. También tiene que prepararnos a nosotros como gente de carácter, como guerreros, que sabemos entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida y que nos va a llevar finalmente a la conquista, pero como hombres y mujeres preparados para conquistar en el nombre de nuestro Señor. Así que eso es lo que está sucediendo. El Señor planifica todo esto y lo va llevando hacia allá.
Y muchas veces ocurre que el sufrimiento, cuando llega a la vida de los seres humanos, no nos deja como nos encuentra. Algunos se aferran más al Señor en medio del dolor, pero otros se alejan y simplemente culpan a Dios y no quieren saber absolutamente nada del Señor. Hemos visto muchas veces eso, y la experiencia pastoral nos dice una y otra vez lo mismo. Aquí han llegado personas con terrible sufrimiento, con dolores, con grandes problemas. Dios hace su obra en ellos y después se alejan. Y cuando se alejan y los llamamos, tomamos el teléfono y decimos: hermano, hermana, ¿qué pasó contigo? ¿Qué está sucediendo? No tengo tiempo para la iglesia. No tengo tiempo para ir, estoy muy ocupado. Hermanos, aquí ha llegado gente que venía supremamente enferma, con cáncer, con problemas graves. Y el Señor los sanó de manera prodigiosa, el Señor los sanó de manera extraordinaria. Y cuando se fueron sanados ya no quisieron regresar, porque ahora querían disfrutar de la salud que tenían sin darle gloria a Dios. Aquí hemos tenido personas que han venido diciendo: pastor, ore por mí, necesito un trabajo, necesito un trabajo. Claro que sí, voy a orar por ti. Y cuando el Señor les da el trabajo, dicen: ya no regreso porque ahora tengo que trabajar. Mis hermanos, la dinámica del ser humano a veces se enfrasca en situaciones que no deberían ser las adecuadas en relación a Dios. Y cuando nos introducimos, cuando estamos metidos en tiempos de sufrimiento, ahí se pone a prueba la fe. Hay personas que piensan que creen hasta que tienen que enfrentar situaciones angustiosas que desafían incluso su razonamiento. Y entonces dicen: ¿qué está pasando con todo esto? ¿Será que Dios me ama? ¿Será que vale la pena todo esto? En este campamento que estuve durante esta semana en la ciudad de Tecate, había más de 230 jóvenes, y uno de estos niños, uno de estos jovencitos, recibió al Señor hace un año atrás. Y está en sus luchas, estaba orando por el Señor, estaba orando, para que su padre recibiera al Señor. Y cuando estaban en el campamento, la noche del martes, lo llamaron para contarle que su papá se había electrocutado y había acabado de fallecer. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Este joven estaba luchando entre sí, diciendo: vale la pena seguir a Dios, y viene una situación tan difícil, tan compleja para su vida, y hoy se pone a prueba la fe de una manera tan radical, tan tremenda. Muchos lo acompañaron para ayudarlo en su proceso, pero después, en la noche del jueves, cuando se clausuró todo, jóvenes se pararon adelante para decir: nuestro amigo Federico, este jovencito, hablamos con él y sigue firme en las cosas del Señor, y aunque tuvo esta pérdida y este dolor, él sabe que el único camino se llama Jesucristo y va a seguir por ahí. Aleluya. Mis hermanos, esas son las cosas que nos pueden confrontar. En la parábola del sembrador, en Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17, el Señor dice que muchas personas al principio reciben con gozo la predicación de la palabra y parecen abrazar con fe el mensaje del evangelio, hasta que viene la tribulación o la persecución por causa de la misma palabra, y entonces se apartan del Señor completamente desilusionados. Algo similar ocurrió con el pueblo de Israel entonces en esa ocasión. Dios los coloca en esa situación, en un lugar como el desierto del Sinaí. La deshidratación se produce en cuestión de horas. Si no encuentran agua para beber, todos iban a morir en muy poco tiempo. ¿Qué tienen que hacer entonces los israelitas? Escuchen, era solamente recordar lo que ya Dios había hecho. Cuando ellos llegaron allí, frente al mar, el ejército del faraón viniendo, siguiéndolos, aparentemente estaban en una situación que no tenía solución. No tenían para dónde mirar. Si miraban para allá estaba el mar, si miraban hacia atrás estaba solamente el ejército de Egipto que venía a acabar con ellos. La única manera, el único lugar, donde ellos podían mirar era hacia arriba. Y cuando miraron hacia arriba, Dios les dio la solución. Dios les dio la respuesta. Le dijo a Moisés que tocara con su vara el mar, y el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Así que ellos ya tenían la experiencia de haber pasado por una situación que aparentemente no tenía resultado. Así que lo que tenían que hacer era de nuevo hacer lo mismo, levantar su mirada hacia los cielos y ver que Dios podía responder a sus necesidades. Pero escuchen, ellos ya habían pasado también por otras situaciones, y Dios de una y otra vez les respalda. Y sin embargo, en aquel momento el pueblo decide altercar con Moisés. Pero la palabra que se usa aquí es una palabra más fuerte todavía que una simple queja. Es el término que se usa cuando alguien quiere presentar una demanda legal contra otra persona. Es decir, los israelitas, que ya antes se habían quejado contra Dios y contra Moisés, ahora pretenden demandar a Dios por haber quebrado la promesa del pacto que Dios había hecho con ellos. Por esa razón es que este lugar se llama Masá y Meribá. La palabra Masá significa poner a prueba, y Meribá viene de una raíz hebrea que significa entablar una demanda judicial o litigar.
De esta manera, lo que estamos viendo aquí es mucho más que simplemente un montón de gente enojada. No, en ese momento el pueblo de Israel decidió entablar una demanda judicial contra Dios por haberlos sacado de la tierra de Egipto para matarlos en el desierto. Ellos tentaron al Señor, dice el versículo 2. En otras palabras, hicieron una evaluación de la actuación de Dios y llegaron a la conclusión de que Dios era mentiroso, de que Dios les había mentido. Él los sacó de Egipto haciéndole promesas falsas para llegar a matarlos en el desierto. Miren lo que dice el versículo 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masai Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? En otras palabras, Dios prometió llevarnos a una tierra que fluye leche y miel, pero en cambio nos trajo a este desierto para matarnos de sed. Están acusando a Dios de haber violado la promesa de su pacto. Él nos traicionó, Él nos ha mentido. En vez de asumir una actitud sumisa del que espera la misericordia y la bondad de Dios, los israelitas demandaron a Moisés que les diera agua al mismo tiempo que negaron la protección de Dios y su presencia en medio de ellos. Y si hubieran podido apedrear a Dios, lo hubieran hecho. Pero como era imposible, entonces se prepararon para apedrear a Moisés. Y si todos iban a morir en cuestión de horas, Moisés tenía que ser el primero, pero no iba a morir de sed. Él iba a ser ejecutado por el pueblo como un traidor. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Esta crisis en el desierto reveló algo profundo del corazón. La incredulidad que todavía tiene el pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, hay muchas personas que dicen, Señor, si me haces este milagro voy a creer siempre. El pueblo de Israel vio milagros y milagros y milagros, portentos, señales, maravillas, toda clase de cosas. Y en determinado momento su corazón todavía estaba incrédulo. Cuando vinieron a confrontar una situación de estas, entonces eso fue lo que se reveló. Que todavía su corazón no había sido transformado, que su corazón estaba lleno de ingratitud y de insolencia. Escuchen, mis queridos hermanos, el Señor quiere examinar tu corazón. David dijo precisamente, como el tema del VBS de los niños, examina mi corazón, oh Dios. Mira si hay en él camino de perversidad, guíame en el camino eterno. La reflexión de los hombres y mujeres de Dios es, Señor, examina mi corazón. Mira si todavía hay ingratitud. Mira si todavía hay indiferencia. Mira si todavía hay insolencia, Señor. Mira si hay falta de fe. Porque lo que confronto puede ser difícil. Porque lo que confronto puede ser doloroso. Porque esta situación quizás no la quiero. Pero Señor, aún si mi corazón en medio del dolor sigue alabando, es porque ya tengo un corazón sanado para la gloria de Dios. Ahí estaba la situación, ellos estaban confrontando. Mis queridos hermanos, nosotros somos así. Pablo dice en Romanos 1 que todos necesitamos la salvación que el Evangelio nos anuncia, porque todos somos culpables del mismo pecado, incredulidad, ingratitud e insolencia. En vez de glorificar a Dios y darle gracias, la humanidad se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Toda la raza humana es culpable de los mismos pecados del pueblo de Israel que cometió en el desierto. No simplemente podemos decirle, mire cómo son de incrédulos, mire cómo son de insolentes. También nosotros tenemos que mirarnos en el espejo y decir lo mismo de nosotros mismos. Y lo que es peor, nos atrevemos a sentar a Dios en el banquillo de los acusados cuando experimentamos las consecuencias de vivir en un mundo caído o cuando las cosas no salen como esperábamos. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que no se alimentan bien y después dicen, Señor, ¿por qué me enviaste esta enfermedad? Que le dan a los hijos todo lo que ellos piden y después dicen, pero Dios, ¿por qué me diste estos hijos tan materialistas? Que no saben cuidar su relación en el matrimonio y después dicen, pero Señor, ¿por qué me mandaste a esta persona que no la puedo ni soportar? Muchas veces terminamos culpando a Dios, señalando a Dios, poniendo a Dios en el banquillo de los acusados y lo declaramos culpable. Él es el culpable. Queridos hermanos, el Señor no es el culpable, por supuesto. El ser humano ha dañado la relación perfecta con Dios. Y después terminamos haciendo cualquier cosa. Después del 9/11 lo que más se escuchaba es, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando los aviones estaban estrellando y la gente estaba muriendo en estos edificios? ¿Y dónde estaba Dios? Y la pregunta es, ¿qué hicimos nosotros con Dios? Lo sacamos de las escuelas, lo sacamos de los lugares públicos, lo sacamos de todos los lugares y ahora queremos que Dios esté con nosotros y le impongamos su misericordia. ¿No fuimos nosotros los que lo sacamos primero? ¿No fuimos nosotros los que dijimos, Señor, no te queremos aquí, no te queremos en ningún lugar? ¿No fueron las leyes de este país las que están tratando de sacar a Dios de todos los contextos?
¿Y cómo podremos después decir nosotros entonces, Señor, acude en misericordia y acude en amor a nosotros? ¿Cómo vamos a poder hacer eso si ya hemos sentado en el banquillo de los acusados a Dios y le hemos dicho, tú eres culpable de todas las cosas malas que suceden en este mundo? En aquellos días los ancianos de la nación funcionaban como una especie de jurado para enjuiciar sobre los asuntos que estaban en disputa. Por lo tanto, este litigio entre Dios y el pueblo tenía que llevarse a cabo con todas las formalidades legales. Y escuchen bien lo que sucede. Dios le ordena a Moisés que tome en su mano la vara con la que había golpeado el río Nilo cuando sus aguas se convirtieron en sangre. Dios le había dado esta vara a Moisés en el episodio de la zarza ardiente como una prueba de su presencia. Esa vara iba a ser el símbolo del poder y de la autoridad de Dios para juzgar. Cuando Moisés golpeó las aguas del Nilo con esta vara, estaba aplicando el juicio de Dios contra los egipcios. Pero lo que está sucediendo en este momento es que Dios le está pidiendo a Moisés que actúe como juez en este caso, emitiendo el veredicto y ejecutando la sentencia. Cuando Moisés se puso delante del pueblo con esa vara en su mano, los presentes sabían que alguien estaba a punto de ser castigado por el pecado tan horrible que habían cometido contra Dios. Escuchen bien. El Señor le dice, le ordena, ponte como juez, toma la vara, porque viene el juicio. En ese momento toda la gente sabe que algo va a venir, alguien va a ser acusado, alguien va a ser señalado, pero ocurre lo impensable. El versículo 6 dice, aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Escuchen bien lo que está diciendo Dios, yo estaré delante de ti. Esta expresión casi nunca se usa en la Biblia para referirse a Dios, porque Él no tiene que comparecer delante de los hombres. Somos nosotros los que tenemos que comparecer delante de Dios. En este momento Dios decide colocarse delante de Moisés sobre la roca en el monte de Horeb. La roca es un símbolo que se usa a menudo para referirse a Dios como aquel que trae salvación a su pueblo. Deuteronomio 32:4 dice, nuestro Dios es la roca cuya obra es perfecta. El Salmo 18:2 dice, y Dios llamándolo roca mía y castillo mío, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Nuestro Señor es la roca de la salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Escuchen, mis hermanos, ¿qué estaba sucediendo en este momento aquí en Éxodo 17? Dios estaba accediendo a la demanda de ser llevado a juicio, pero no en el tribunal de ellos, sino en su propio tribunal. Dios se coloca delante de Moisés para recibir el peso del castigo que su pueblo merecía. Estaba a punto de enseñarles cuál es la única manera posible de salvación. Los israelitas merecían morir por su incredulidad e insolencia, pero Dios decide recibir los azotes de su propia justicia. Cuando Moisés golpeó la roca, salió tanta agua de la peña que todo el pueblo pudo saciar su sed. Literalmente millones de personas. Dice el Salmo 78:20 que el torrente de agua era tal que inundó la tierra. El Salmo 105:41 dice que las aguas corrieron por los sequedales como un río. Impresionante. El pueblo que merecía ser castigado por su pecado recibe a cambio todo el agua que necesitaba para calmar su sed, porque Dios decidió recibir el castigo que ellos merecían. Ellos fueron salvados ese día por causa de la herida de Dios, si se puede decir de ese modo. Ese es el gran mensaje de la Escritura. El Dios de toda gracia recibió en la persona de su Hijo Jesucristo el golpe que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión. Por eso es que Pablo lo interpreta en 1 Corintios 10 diciendo, porque bebían de la roca espiritual, ellos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Escúchame bien. Nuestro Señor Jesucristo se colocó sobre la peña en Horeb para recibir el golpe de la vara de Moisés como preámbulo de ese otro día en que recibiría sobre una cruz el castigo que merecemos todos aquellos a los que Él vino a salvar. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice en el Evangelio de Juan, que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, la sangre que nos limpia de todo pecado y el agua de vida que sacia nuestra sed para siempre. Aleluya. Es gracias a su muerte en la cruz que los creyentes somos saciados con el agua de la salvación. Recuerda la conversación que tuvo nuestro Señor con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob en el capítulo 4 de Juan. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, dice el Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya.
Cristo es la verdadera roca del monte Oreb, que al ser golpeado en la cruz con la vara de la justicia divina, salió de él una torrente de agua que sacia plenamente la sed de todo el que venga y beba por medio de la fe. Más adelante en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo se puso en pie en el último día de la fiesta de los tabernáculos y alzando la voz en el templo dijo a todo el mundo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Cristo es la roca bendita, aleluya, en la cual podemos refugiarnos y de cuyas aguas podemos beber y saciar nuestra sed para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Los israelitas le habían preguntado a Moisés si Jehová estaba entre ellos o no. La respuesta es que estaba allí de una forma que ellos no podían imaginar. Escuchen bien. A veces tú no sabes ni cómo es que Dios está a tu lado. A veces tú piensas que lo estás imaginando de una manera y no sabes lo que Él está haciendo en aquel instante. El Señor estaba en medio de ellos, pero estaba soportando sobre la roca el castigo que ellos merecían por su pecado y su insolencia. Esa es la gran historia que se revela a través de todas las historias de la Biblia. El ser humano pecó contra Dios y se rebeló contra su autoridad, pero en vez de dejarnos en esa terrible condición, el Dios de toda gracia estableció un plan de salvación que hiciera posible el perdón de pecadores culpables, sin pasar por alto su justicia. Cristo se hizo hombre para asumir nuestra culpa en la cruz del Evangelio, en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en el Evangelio no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios en él. Hermanos, nuestro Dios tomó la maldición que tenía que caer sobre nuestras vidas. Dice la Escritura que Él se hizo maldición por nosotros para entregarnos a cambio bendición. Los creyentes no debemos interpretar el amor de Dios solamente por la circunstancia por la que estemos pasando. Eso es lo que estaba pasando en ese momento con los israelitas en el desierto. Terminaron murmurando y blasfemando contra Él. Mira el Salmo 95. El Salmo 95 comienza con un llamamiento a la adoración, pero termina con una solemne advertencia. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aleluya, gloria a Dios. Pero a partir del versículo 7 de ese salmo, todo cambia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblos que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Cómo conectamos esto? ¿Cuál es la enseñanza de este salmo? Una de ellas es que los que profesamos ser creyentes tenemos solamente dos opciones: o adoramos a Dios con reverencia y gratitud por todas las bendiciones que Él nos da sin que las merezcamos, incluso en medio de las pruebas, o simplemente terminamos quejándonos, endureciendo nuestro corazón contra Él. No hay opción. ¿De qué lado estás tú entonces? ¿De qué lado estás tú? ¿Estás adorando al Señor? ¿Estás reconociendo su obra? ¿O estás murmurando, simplemente diciendo: Dios, ¿por qué no encuentro una respuesta para lo que estoy buscando? Jesús vino al mundo siendo Dios para recibir como hombre el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados. Él es la roca que fue golpeada en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Por eso tenemos que venir a Cristo, mis queridos hermanos, y encontrar en Él la respuesta verdadera y perfecta, pero venir en adoración. Y quiero terminar con lo siguiente, un mensaje, una parte del mensaje del rabí Jonathan Cahn al Congreso de los Estados Unidos hace un par de años. Seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado. Hace 226 años, un poco más quizás, George Washington se preparaba para la primera inauguración presidencial, que sería el día cuando Estados Unidos de América, como lo conocemos hoy, comenzaría a existir. Con la mano del presidente puesta sobre la Escritura, descansando en la palabra de Dios. Escuchen, esta nación se estaba creando y lo primero que tenían en cuenta era siempre la palabra de Dios. Ese día concluiría con el primer gobierno de los Estados Unidos
de rodillas en oración para dedicar el futuro de la nación a Dios. 150 años antes, en un evento similar, el 29 de abril de 1607, los viajeros del Susan Constant, el Discovery y el Godspeed se reunieron en oración en Camp Henry para colocar una cruz de madera en las arenas de Virginia Beach para dedicar la nueva civilización para la voluntad y los propósitos de Dios. Esta nación fue creada para la voluntad y propósitos divinos. El fundamento bíblico de los Estados Unidos ha sido reafirmado una y otra vez por sus antecesores, desde aquellos peregrinos del Mayflower a los puritanos de la bahía de Massachusetts y los líderes de las primeras colonias americanas, quienes declararon por escrito y en público que la nueva colonia existía solamente para la gloria de Dios y los propósitos de Dios. Y nadie puede reescribir esto. Ningún presidente de los Estados Unidos, por poderoso que sea, lo puede borrar. Y aun si 1000 ángeles juran sobre 1000 Biblias que esto no es verdad, de ninguna manera alteran la realidad que la civilización norteamericana fue concebida, establecida, dedicada y fundada sobre bases bíblicas. Los Estados Unidos llegaron a su existencia por la voluntad y los propósitos de Dios. Hace más de 200 años entonces George Washington tenía en su mano el primer discurso presidencial y contenía una alerta profética. Escuchen bien lo que dijo este hombre hace tanto tiempo. No podemos esperar la sonrisa del cielo sobre una nación que ignora las reglas del orden eterno que el mismo cielo ordenó. En otras palabras, si los Estados Unidos se alejan de Dios y sus caminos, si muestran indiferencia a sus leyes eternas y a su orden y lo que es correcto, entonces sus bendiciones y la sonrisa del cielo serán quitadas de su tierra. Hay una alerta antigua dada en lengua hebrea por los profetas del reino de Israel. Pero Israel había dado la espalda a Dios, mostrando indiferencia a sus leyes eternas y a lo que es correcto. Echaron fuera a Dios de su gobierno, echaron fuera a Dios de sus plazas, de su cultura, de las vidas de sus descendientes. Adoraron ídolos, sirvieron a otros dioses, celebraron la inmoralidad, persiguieron lo que es correcto. Alzaron sus hijos en los altares de dioses ajenos y la bendición de Dios fue quitada de la tierra y vino el juicio. Miles de años después, esta nación está cometiendo el mismo error que el pueblo de Israel. Nosotros también hemos dado la espalda a Dios. También lo hemos sacado de nuestro gobierno, lo hemos sacado de nuestras plazas y de nuestra cultura y de las vidas de nuestros hijos. Nosotros también hemos profanado lo sagrado y hemos santificado lo profano. Y nosotros también hemos asesinado a nuestros más inocentes, más de 55 millones de bebés no nacidos, y nuestras manos en lo colectivo están cubiertas de sangre. Lo que se nos dijo que nunca hiciéramos, ahora lo hemos hecho. Hace un tiempo atrás, en el edificio de la Corte Suprema de Justicia, los líderes de esta nación pusieron de nuevo a Dios en el estrado y lo declararon culpable y redefinieron ahora lo que es el matrimonio. Nos hemos convertido en una nación con esquizofrenia espiritual. Una nación que está en guerra contra sus propios fundamentos. Si derrumbamos los preceptos divinos y simplemente nos convertimos en observadores del declive moral de este país, ¿cómo esperaremos que Dios nos ayude? ¿Cómo esperaremos esas bendiciones? ¿Acaso podemos nosotros juzgar los caminos de Dios? ¿Acaso podemos nosotros con veredictos de hombres anular las leyes eternas de nuestro Dios? Pero existe otra corte y existe otro juez. Y ante él todo hombre y todo juez rendirán cuentas. Si la Suprema Corte de la Nación de los Estados Unidos le hace juicio al Todopoderoso, que no nos sorprenda que el Todopoderoso traiga juicio a esa corte y a la nación entera. En el libro de Jeremías está escrito: ¿ha cambiado alguna nación sus dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. No pretendamos en lo que ahora estamos haciendo. Estamos haciendo lo que hizo Israel en los altares de Baal. Estamos intercambiando nuestro Dios por ídolos, nuestra luz por oscuridad y nuestra gloria por aquello que no nos puede salvar. Estamos listos para arriesgar lo que viene al otro lado de ese intercambio, el día en que las bendiciones del cielo sean quitadas de nuestra tierra. ¿Qué sucede cuando una persona asume la presidencia de una nación colocando su mano derecha en la palabra de Dios y después con esa misma mano aprueba leyes que están en guerra contra esa misma palabra de Dios sobre la cual ha jurado? Un acto como ese invoca el juicio del Todopoderoso. Jurar sobre la palabra de Dios donde está escrito: defiende al débil y no matarás, después no defender al débil ni proteger al no nacido sino provocar sus muertes. Eso es invocar el juicio del Todopoderoso. Jurar sobre la palabra de Dios donde dice: no hagas caer a tu hermano, y después intentar forzar a los que guardan la palabra de Dios a transgredirla al participar en la celebración del pecado por aceptar las leyes que se han decidido. Eso es invocar el juicio del Todopoderoso.
Jurar sobre la palabra de Dios, donde está escrito: la justicia exalta a la nación, pero el pecado es la vergüenza de los pueblos. Y después tomar parte en guiar a la nación lejos de las leyes eternas de orden que el cielo mismo ordenó, y en contra de la misma palabra de Dios sobre la que puso su mano. Eso es invocar el juicio del Todopoderoso. Cuando los líderes del Israel antiguo se alejaron de Dios, abolieron sus preceptos y quebrantaron su pacto, lo hicieron a la sombra de Moisés, y su voz clamaba en advertencia. Y esa misma voz de Moisés se escuchará hoy en día y diría esto: ningún hombre, por poderoso que sea, puede jamás anular las leyes de Dios. Ningún orden puede anular el orden de Dios. Ningún juicio de hombre puede sostenerse ante un juicio de Dios. No invoquen su juicio, sino escojan la vida, caminen en arrepentimiento, invoquen la gracia de Dios, que tenga misericordia de esta tierra. Hemos llegado a un momento muy crítico, hermanos. Como Elías estuvo en la cima del monte Carmelo y llamó a Israel en la hora de su decisión entre dos altares y entre dos dioses, su voz grita hoy a esta nación y dice: escoge a Dios, ¿a quién servirás? Hace 70 años el capellán del Senado de los Estados Unidos levantó la misma voz y le dijo a esta nación: si el Señor es Dios, entonces síganlo a Él, pero si es Baal, entonces síganlo y váyanse todos al infierno. Esta nación está en un tiempo difícil. Y como Elías llegó al monte Carmelo para hacer una declaración, también nosotros tenemos que levantarnos para proclamar que nuestro Dios no es Baal, que nuestro Dios no es Moloch, que nuestro Dios no es el gobierno, que nuestro Dios no es el dinero, que nuestro Dios no es el poder, no es el placer, nuestro Dios no es lo políticamente correcto, ni ninguna otra cosa hecha por los hombres. Hoy venimos a declarar que hay un solo Dios. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios de Israel y de todas las naciones. Solo Él es la roca sobre la cual esta nación llegó a existir. Y no doblaremos rodilla ante Baal, no doblaremos rodilla ante las leyes inmorales, no doblaremos rodilla ante todo aquello que nos aparte de Dios, no doblaremos rodilla ante los designios de los hombres, poniéndolos por encima de los designios de Dios, no doblaremos rodilla ante los ídolos de los hombres, no nos inclinaremos jamás delante de Baal. Solamente doblaremos nuestra rodilla ante el Señor nuestro Dios todopoderoso. No tendremos otros dioses delante de Él. Él es el único Dios verdadero y nosotros en Él confiaremos. Algunos confían en sus riquezas, otros confían en su poder, otros en sus influencias, en sus armas, en sus propias decisiones, pero nosotros confiaremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, nuestro Dios. Nombre sobre todo nombre, sobre todos los reyes, sobre todo poder. Confiaremos en el único nombre dado por el que podemos ser salvos. Confiaremos en Jesucristo, el Mesías, el único salvador de este mundo, el Rey de reyes, el Señor de señores, el Juez de jueces, la luz del mundo, la gloria de Israel, la piedra angular sobre la cual se fundó esta nación, la roca firme de nuestra salvación. La única respuesta, la única oportunidad, la única esperanza que tienen los Estados Unidos y el mundo entero de volver a brillar con la luz del fuego de la presencia del Dios vivo, aleluya. Solamente confiaremos en Él. Esa es la decisión de un pueblo, mis hermanos, que sabe hacia dónde tiene que caminar. Los Estados Unidos estamos confrontando un momento muy crítico. Estamos a puertas de una decisión tremenda en cuestiones políticas. Ahora es cuando el pueblo de Dios tiene que inclinarse delante de Él para orar. ¿Estamos de acuerdo? Pongámonos de pie esta mañana, mis hermanos.